la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El impacto de los estigmas en la política. Y hoy tenemos como nuestros invitados a la doctora Carmen Albizu, quien es profesora en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y al doctor Salvador Santiago Negrón, quien es profesor jubilado de psicología de varias universidades en Puerto Rico. El estigma es uno de los temas más interesantes que afecta a la sociedad de un país. Me gustaría comenzar el programa definiendo, para propósitos de este programa, la palabra estigma. Bien, la palabra estigma, Erving Goffman en 1963 la define como un atributo profundamente desacreditante de la persona que la posee. Y también dice que la persona se le considera casi inhumana debido a su marca negativa. Partiendo de esa suposición, esas dos suposiciones, ejercemos variedad de discriminaciones a través de las cuales efectivamente y sin pensarlo reducimos las posibilidades de calidad de vida y la de salud de esas personas. En ese sentido, el estigma, esa es la definición de estigma. Entonces, existen varios tipos de estigma, ¿verdad? El mismo Goffman los clasifica como rasgos corpóreos. Por ejemplo, antes ya los tatuajes son muy populares, pero en un momento dado los tatuajes se asociaban a gente presa o a gente que eran malandrines, ¿verdad? Como decía la gente. Pues esos eran rasgos corpóreos que hacían que si tú tenías un tatuaje, pues la gente se retiraba un poco de ti, ¿verdad? Rasgos de carácter, por ejemplo, el uso de sustancias, el desempleo, el VIH. La gente con VIH tuvieron muchos problemas de estigma, ¿verdad? Por rasgos de carácter. El SIDA. El SIDA. Las identidades de grupo, o sea, si tú eres de una raza que no es apreciada, el sexo, si tú eres una persona que tienes una diversidad sexual distinta a la de la mayoría de la gente, también te rechazan. La religión, o sea, mucha gente, por ejemplo, que eran musulmanes, eran totalmente rechazados porque no eran cristianos, ¿verdad? Y los partidos políticos, si tú eres del partido político, qué sé yo, comunista o algo así, pues te rechazaban por ser comunista o por ser independentista o por ser popular, lo que sea, ¿verdad? Esos son distintos tipos de rasgos. Entonces, en los procesos conducentes al estigma, Linky Phelan, que es otro de los autores, nos habla que el proceso es, primero, ponerle una etiqueta a la persona. Ese es el proceso de cómo llegar al estigma. Etiquetear a una persona. Luego, estereotiparla. Por ejemplo, vamos a coger, etiquetearla, decirle, pues, fulano de tal es un tecato. Eso es un nombre negativo de una persona con problemas de uso de sustancias, ¿verdad? Estereotipar, todos los tecatos son malos, o todos los migrantes son indeseables. Eso es un estereotipo, ¿verdad? El distanciamiento, porque tú tienes estas dos características de etiquetarte y estereotiparte, pues yo me distancio de ti. O sea, no me acerco a ti, ¿verdad? Por ejemplo, cuando al principio del siglo, hasta los 30, las personas de color en Estados Unidos tenían que sentarse en la parte de atrás de la guagua. No se podían sentar en la parte de al frente. Ese era distanciamiento social porque en ese momento la raza negra se veía como inferior a la blanca, ¿verdad? Exclusión social, o sea, si tú tienes un estigma particular, la exclusión social es una de las características que hacen que te aíslen como individuo, ¿verdad? De la sociedad. Mucha gente que tenía tuberculosis eran bien aislados en Puerto Rico porque tan pronto tenías tuberculosis, la gente tendía a separarse de ti, ¿verdad? Y el discrimen, o sea, por el hecho de que tú fueras de color o fueras homosexual o fueras hasta por sobrepeso, ha habido discrimen, ¿verdad? Y esas son las características que Linky Phelan nos da para empezar a construir el estigma. Ahora, Salvador, hay también la cuestión de los desperfectos físicos, ¿verdad? También aquel que es orejón, o aquel que es gordo, o aquel que es feo, o aquel que
no sé, los distintos, que es bien flaco. Sí, o el que se queda sin pelo y la calvicie, entonces la usan para hacerle lo que llaman en inglés bullying, ¿verdad? O acoso. Sí. Te iba a hacer esa pregunta también, la relación entre los estigmas y el bullying, que es como ya la parte más agresiva, ¿verdad? Ajá, claro. Sí, puedo decir algo sobre eso, porque fíjate, lo que ocurre cuando la persona es estigmatizada y se considera una persona indeseable, que como Salvador muy bien señaló, yo me quiero distanciar socialmente de esa persona, donde eso ocurre en una relación desigual de poder político. El poder político se utiliza entonces para negarle derechos a esa persona. Ocurre, por ejemplo, con las personas con trastorno de uso de sustancia. O los judíos O los judíos, ¿verdad? O los nazi, palestinos, ¿verdad? Ahora en Gaza. Si tú eres palestino, además de que yo te estereotipo como una persona que es indeseable porque no nos permite a nosotros crear un Estado judío puro y porque eres y que estás vinculado con grupos que son llamados terroristas, pues yo no solamente te excluyo, pero discrimino contra ti. Por eso es que en Israel podemos tener gente arrestada que son palestinos, que están encarceladas sin haber pasado por un juicio. Y hasta inclusive niños. Correcto. Encarcelados. Correcto. Entonces, el estigma bajo relaciones de poder, ese discrimen puede constituirse como pasa, y yo creo que con las consecuencias de la guerra contra las drogas que Estados Unidos ejemplifica y lidera a nivel mundial y es el que persiste en mantenerla. Tenemos, por ejemplo, el que podemos tener el 25% de todos los presos del mundo en Estados Unidos, siendo Estados Unidos un país que constituye 5% de la población mundial, porque determinamos que la gente que se comporta de ciertas maneras porque usa una cierta droga que hemos determinado que es quote unquote peligrosa, pues esa persona no merece participar de la libre sociedad, lo distanciamos, le metemos unas sentencias mandatorias, crack 20 años, 5 cigarrillos de marihuana 5 años, y entonces lo que hacemos es que estas personas entonces les hacemos daño y podemos contribuir a muerte prematura, entre muchas cosas, y a otras condiciones, ¿verdad?, adversas, como ocurre con las personas cuando salen de la prisión, que en Estados Unidos, si son personas que han cometido un delito grave, no tienen derecho en algunos estados a licencia de conducir o no pueden votar. Entonces, es el discrimen y el daño social y personal que el discrimen genera a la persona y a sus familias y a su comunidad es parte de las consecuencias del estigma. Sí, las consecuencias específicamente es que se le reducen las posibilidades a la persona de influenciar a sus comunidades y a la sociedad en general. O sea, pierdes poder de influenciar en ese sentido. Pierdes estatus, ¿verdad? Es importante también señalar que el estigma opera en distintos niveles. Opera como el estado de la ley, opera en la sociedad, opera en la familia y opera en el individuo. O sea que el estigma se te puede dar en todas esas dimensiones. Y otra de las cosas que se señala como consecuencia del estudio del estigma es que el estigma se mantiene y se desarrolla en la política pública, en la comunidad, en las organizaciones específicamente, por partidos políticos, fraternidades, sororidades, y en el individuo. Fíjense que el estigma puede penetrar en todas esas dimensiones para arraigarse en la persona. Y una vez ese estigma está arraigado en la persona inclusive se adueña de ese estigma y empieza a utilizarlo en contra de ella misma. Hay gente que dice, ay, porque yo soy negro no puedo entrar ahí, o porque yo soy gordo no me dejan entrar, o porque yo soy del campo yo no puedo entrar a la universidad. Son estigmas que la persona se internaliza y le limitan sus libertades. Y en términos de las sociedades, porque obviamente en la medida que haya menos estigma, la sociedad debe ser más saludable. Más saludable, definitivamente. Y entonces me imagino que hay modelos como por ejemplo los países escandinavos, donde hay como una
una sociedad mucho más equitativa, etcétera. Y el otro extremo, Estados Unidos, que ahora mismo está en una polarización espectacular. Correcto. Terrible. Sí, yo creo que... Al extremo de que mucha gente dice, ten cuidado cuando lo dicen, lo voy a decir en inglés, lo voy a traducir, driving while black o driving while Hispanic. O sea, porque la policía, si tú te ves guiando como el hispano, te paran y te preguntan, y porque piensan que todos los que son hispanos son migrantes indocumentados. Sí, no, como parte del estigma, ¿verdad? Sí, y definitivamente, o sea, ninguna sociedad está libre de estigma, pero los niveles en que se manifiesta, definitivamente donde tú tienes políticas sociales, donde tienes una nación, el Estado está ya orientado a tratar de optimizar la salud de la población y el desarrollo sustentable. Sí ves menos estigmatización y de muchas conductas, pero no necesariamente, ¿verdad? Es algo de lo que tú puedes decir que no existe. De alguna manera, tú puedes tener estigmatización en muchas sociedades. Estados Unidos quizás ejemplifica una situación bien dramática porque tiene tantas leyes, o sea, es a nivel estructural, leyes que producen, que son producto de la estigmatización de ciertas personas o de ciertos grupos. Y ante eso, pues ya es estructural. La ley entonces ¿verdad? Logra generar toda una serie de reglamentaciones y acciones políticas que facilitan castigar, condenar, separar a personas que tienen estas características estigmatizadas, como siendo raza, y en el caso de las áreas que nosotros trabajamos, pues el área de las personas con uso problemático de droga, donde, por ejemplo, sabemos que las drogas que se criminalizaron nunca se criminalizaron por ser dañinas, sino porque se opuso, por ejemplo, la Asociación Médica y 2 comisiones presidenciales a la prohibición de las drogas que están prohibidas. Pero Nixon tenía, según Ehrlichman, su asesor de asuntos domésticos, que hizo unas declaraciones en el 2016 a la revista Harper's. Nixon decidió que había que declarar una guerra contra las drogas porque sus 2 enemigos políticos principales eran el movimiento antiguerra de Vietnam y el movimiento de derechos civiles. Y ante el hecho de, como dice Ehrlichman, no podíamos arrestar a la gente por ser negra o a los antibelicistas por ser antibelicistas, había que crear una campaña ideológica y masiva de que esta gente eran peligrosas porque los hippies fumaban pasto y porque los afroamericanos estaban utilizando drogas fuertes. Y así es como se logra en menos de 12 años aumentar por 800% la población penal en Estados Unidos con la guerra contra las drogas. Así que, por el estigma. Sí, y es puramente, pero es una estigmatización que ocurre como producto de una gestión del Estado. Y entonces lo ves también, por ejemplo, en la Convención Única de las Naciones Unidas, que es la que declara en el 61 el tratado casi internacional para bregar con la criminalización del tráfico de ciertas drogas. Lo ves también que el preámbulo de que firman los consignatarios es que las drogas son malas, las personas que las usan son malas, usando maldad. Y cuando tú le atribuyes maldad a una persona y maldad a una acción o actividad, se te hace más fácil a esas personas generar contra ellas toda una serie de acciones que las aísla y les hacen daño y las pueden llevar a morir prematuramente. Hay un ejemplo clásico de que a nosotros nos espantó, que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aparentó compararse con el líder nazi, ¿verdad? Adolfo Hitler, y dijo que, y cito, estaría contento de exterminar 3 millones de usuarios de drogas y de ambulantes del país. Amnistía Internacional reporta que más de 7,000 personas murieron en Filipinas en 6 meses debido a que el presidente alentaba estos homicidios. Mucha gente empezó a matar personas que usaban drogas o personas que eran deambulantes. Y la palabra deambulante inclusive es estigmatizante, se debe decir personas sin hogar, porque todos somos deambulantes, ¿verdad? Otro ejemplo interesante es lo que ha sucedido en El Salvador. Y ahí sí que tenemos un estigma que tiene consecuencias nefastas para la sociedad.
Pues ellos, de hecho, creo que estaban buscando con los tatuajes. Si tenías tatuajes, era de una ganga e ibas preso, sin ningún derecho ni nada. Y sin embargo, la población está respaldando eso porque había una inseguridad tan y tan rampante que sencillamente él puso orden allí. Sí, y yo creo que tenemos que tener a veces cuidado porque si bien la situación de El Salvador viene desde hace mucho tiempo por la guerra civil y todo el dinero que honestamente Estados Unidos puso allí en gobiernos previos lo que yo creo que es importante es que cuando tú tienes, en el caso de países que tienen este nivel de descontrol, como está pasando ahora en Ecuador también, típicamente no se buscan las raíces de los problemas, sino que se responde a lo inmediato. Entonces, lo inmediato es, pues mira, vamos a encarcelar a toda esta gente, violentamos derechos civiles y no nos ocupamos de pensar por qué surgió esto. Digamos, en Ecuador, que durante, digamos, la presidencia de Correa era un país que tenía algunos problemas, pero jamás lo que está pasando ahora. Entonces, parte de lo que yo muchas veces le digo a las personas, sobre todo, ¿verdad?, volviendo al tema de los problemas de drogas, porque es el tema que trabajo, cuando la gente, uno les explica cómo es que surge la política pública, nunca se pusieron a pensar cuál era la etiología, o sea, ¿por qué la tenemos? ¿Qué fue lo que lo causó? ¿Y por qué llevamos ya más de medio siglo peleando contra las drogas que hacen menos daño que el tabaco y que el alcohol? Entonces, nadie se hace esa pregunta, como no se la hacen entonces cuando tienes estos problemas tan serios de índole de violencia interna en el país, que tienen unas causas que tampoco se han atendido. Esa es una de las... La gran situación aquí es que este estigma que nosotros hemos estudiado, que afecta la salud mental de la gente y afecta las posibilidades, también hemos empezado a mirarlo y estudiarlo en los partidos políticos. Cómo los partidos políticos utilizan el estigma para hacer que la gente no piense sobre opciones alternativas. Un ejemplo es que cuando los partidos se reúnen, te dicen que vote una sola cruz debajo de lo que ellos dijeron. Oye, pero ellos están diciendo que tú no puedes pensar por tu cuenta y a lo mejor tú puedes votar por una combinación de políticos de diferentes partidos, pero ellos no quieren eso. Ellos lo que quieren es que tú votes por el grupo que ellos escogieron. Entonces el estigma se utiliza muchas veces para mermar tu capacidad de pensar críticamente sobre las opciones que uno como puertorriqueño tiene en unas elecciones. Y yo creo que en ese sentido, el aporte que puede hacer aquí la ciencia a los ciudadanos del país es que estén pendientes de los estigmas que usan los partidos para aminorar tu capacidad de pensamiento y tu pensamiento crítico sobre las cosas. Y ahí es que tenemos el gran problema de que el estigma puede ser un arma psicológica muy potente para bregar específicamente con las posibilidades de que uno no piense críticamente sobre las cosas y que te lleve a mirar las situaciones como otros piensan en vez de tú usar tu propia capacidad de pensamiento, ¿verdad? En ese sentido. Es interesante que la estigmatización no tan solamente afecta a los aspectos de la salud mental, sino que propicia el que las personas puedan pensar en una forma. Los ejemplos claros de la política extrema de utilización del estigma lo da Adolf Hitler cuando empieza a utilizar los judíos como las personas que eran los responsables de que Alemania no progresara, de que Alemania fuera inferior, etcétera, y empiezan a crear todo una campaña para que los judíos fueran exterminados. O sea que en ese sentido los políticos ya conocen, los partidos políticos ya conocen estas herramientas de estigmatización, y nosotros los ciudadanos que queremos tener nuestra independencia de pensamiento, tenemos que tener mucho cuidado de cómo estos estigmas afectan nuestra forma de ver las cosas. Salvador, en esto de la política, yo creo que, y tú mencionando a Adolf Hitler, uno, probablemente el alumno
contemporáneo más conocido de Adolf Hitler es Donald Trump, ¿verdad? Ajá. Y entonces Donald Trump es un maestro utilizando esos estigmas. O sea, por ejemplo, él le pone a Biden que el estigma de la vejez, aunque es lo que es unos años apenas menor que Biden. Claro. Y ahí ese es un tema que a mí me parece interesante. Cada vez que hablan de la edad de Biden, que tiene 81 años, yo digo, no tiene que ver nada con la edad. Biden tiene un problema de comunicación. Él nunca ha sido un gran comunicador, pero no ahora. Cuando era joven senador, él tartamudeaba, él no tiene body language. Y yo lo comparo, por ejemplo, con Bernie Sanders, que es mucho mayor que Biden y es un comunicador extraordinario y te comunica una pasión y tiene 80 y pico años. O sea, que la edad no tiene que ver absolutamente nada. Pero es un estigma que se puede utilizar para hacerle daño a una persona. Eso es así. También el estigma de que son comunistas. Claro. Que son comunistas, los izquierdosos demócratas, que no es cierto. Claro. No es cierto. Hay demócratas conservadores. Claro. O sea que no, pero le pone ese estigma. Y lo peor que ha hecho es el estigma de que Biden se robó las elecciones. Ajá. Claro. Ajá. Y entonces todos los tribunales dicen todo lo contrario y todavía un 30-40% del país cree lo que él dice. Ajá. Sí. O sea que es muy exitoso en poner esos marbetes. Utilizando las etiquetas y los estigmas para avanzar su ideología. Y no solo eso, que mucho del discurso que utiliza Trump viene precisamente de las frases que usaba Hitler, como Make Germany Great Again, Make America Great Again. Y así mucho de ese discurso lo está utilizando Trump, que es una cosa espantosa y que no sabemos, ¿verdad?, verdaderamente en este momento histórico cómo se va a desencadenar esto, porque también hay mucha desilusión, sobre todo con las posturas que Biden ha utilizado con respecto a lo de Israel. Yo creo que eso le ha restado apoyo, así que como que las elecciones en Estados Unidos van a estar súper, no sé, las veo como difíciles, vamos a ver. Bueno, mi predicción es que si Trump gana, el fascismo llega a Estados Unidos y obviamente a la colonia de Puerto Rico, ¿verdad? Desgraciadamente. Ahora Salvador, tú hablas aquí un poco también mencionabas sobre las poblaciones marginalizadas y cómo afecta el estigma todo a este grupo. Pues vamos a coger un ejemplo. El migrante hispano en el sur de los Estados Unidos. Pues ese migrante hispano lo que viene, en la gran mayoría de lo que vienen es a trabajar, a mejorar su estado de vida, a buscar una solución, a huir a veces hasta de pandilla, porque en El Salvador hay gente que te amenaza con la muerte si tú no haces X o Y, Z. Y mucha gente de esas vienen, como vinieron los blancos de Europa a Estados Unidos, a mejorar su vida, a buscar un quehacer que les permita criar sus hijos con un ambiente digno. Pero el migrante sufre de esos prejuicios. La gente los llama que son sucios, que son pillos, que vienen a robar. Y todos esos estigmas hacen que la gente entonces empiece a distanciarse de ellos y a justificar la encarcelación. Fíjate que Trump llegó a separar las madres de los hijos, que para mí eso es tan doloroso, que a mí me separen mis hijos de mí porque yo estoy tratando de mejorar la vida mía y porque estoy tratando de llegar a Estados Unidos para mejorar mi estilo de vida. Eso es terrible. Hay una frase que a mí me fascina porque es para tú combatir los estigmas tienes que también a veces crear estigmas distintos, ¿verdad? Porque esto es una guerra de estigmas y por eso es que el estigma es tan importante que lo entendamos cómo funciona con nosotros, porque muchas veces nos empuja a pensar de una forma en particular. Muchos de los hispanos ahora que están entrando a Estados Unidos están diciendo, realmente no es ilegal. Yo no estoy ilegal. Uno no debe ser ilegal cuando está en terrenos robados. ¿Qué quiere decir eso? Wow. Porque Texas fue robado de México. Y si yo entro allí como mexicano, ahora tú me dices que yo estoy aquí siendo ilegal, pero tú fuiste ilegal primero que yo porque me robaste ese terreno. Fíjate cómo un estigma puede ser utilizado para combatir otro estigma y ayudarte a ti a superar una situación de marginalidad. Y en ese sentido, es importante que entendamos los estigmas, porque realmente el gran problema de los estigmas es que cuando está en la boca de políticos inteligentes y articulados como Trump, son peligrosos para la sociedad, porque te llevan a veces a pensar en cosas
que tú no jamás pensabas hacer. O sea, yo estoy seguro que mucha gente que mató judíos en Alemania jamás pensaban que iban a llegar a hacer eso. Pero el estigma los llevó a eso, ¿verdad? Y empezaron a normalizarse y desmontarlos en trenes y dejarlos en campamentos aislados. Pues eso nosotros estamos haciendo. En Estados Unidos está haciendo eso también con muchos hispanos. Al extremo de separar la madre de los hijos, a dejarlos encarcelados por mucho tiempo sin ellos saber cuándo van a salir libres de esa prisión, porque sencillamente trataron de llegar a Estados Unidos como han llegado muchos de los migrantes europeos a Estados Unidos. Oye, y ahora mismo con esto de los emigrantes, en la semana pasada en un programa creo que fue Facing Nation, estaba el gobernador de Illinois y ese gobernador estaba diciendo que el gobernador de Texas le envía a los emigrantes a Chicago. Y entonces lo que pasa es que los inmigrantes no tienen la ropa para bregar con un invierno crudo como el que está en Chicago ahora mismo, y ellos no tienen los recursos para poderlo proveer, que es una especie de algún paralelo a lo que hablábamos de la gente que tenía lepra y en el medioevo no lo dejaban pasar por la muralla. Es algo parecido. Sí, muy parecido, muy parecido. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like. Radio Cultural. Radio Funglobe. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El impacto de los estigmas en la política en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestros invitados a la doctora Carmen Albizu, quien es profesora en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y al doctor Salvador Santiago Negrón, quien es profesor jubilado de psicología en varias instituciones educativas en Puerto Rico. Segmento anterior estuvimos definiendo lo que es los estigmas y cómo afecta a las sociedades, unas más que otras. En la medida que sea más polarizada la sociedad, como en el caso de Estados Unidos, es más crítico el problema. Y en el caso de otras sociedades sofisticadas, como las europeas, particularmente el norte de Europa, pues se nota menos el efecto social. Ahora, estábamos hablando de la emigración y cómo particularmente en Estados Unidos se le ha puesto un estigma a los inmigrantes. Y en Europa también, y de hecho eso es lo que ha causado que la derecha europea haya tenido un auge en las últimas elecciones, y ahora hay que ver lo que va a suceder con las elecciones del Parlamento Europeo, donde hay mucha preocupación allí en Europa. Y uno de los issues importantes tiene que ver con la inmigración, de que hay un rechazo del pueblo de que el Estado no ha bregado bien con la situación. Ahora, háblanos sobre cómo este estigma a los inmigrantes afecta y crea esta percepción con la masa de la gente en términos de que el Estado no haya manejado bien esto. Es que básicamente lo que hace el estigma es que te construye formas de pensar sobre el incidente que tú quieres rechazar, y muchas veces no nos damos cuenta de que decimos frases y hacemos comentarios que son productos de ese estigma. O sea que el estigma, al irse encadenando dentro de tu cabeza, dentro de tu cerebro, te va proveyendo formas de pensar sobre un evento para cuando tú lo veas, tú puedas justificarlo. Ay, mira, esos policías le están dando unos macanazos a ese mexicano que cogieron allí, se lo merece porque ellos no deberían estar aquí, ¿verdad? Y a lo mejor el pobre hombre lo que estaba buscando era trabajo y terminó en la cárcel o terminó siendo abusado por policía. Y fíjate que ahí lo que se da es que cuando tú ves ese fenómeno de que si lo vieras con otro ser humano que no fuera hispano, dirías, caramba, pero ¿por qué le están dando esos macanazos? Esa persona no está resistiendo el arresto, y lo cuestiona.
Lo cuestionas porque no tienes el estigma, pero cuando tienes el estigma lo que hace es que te pone una venda en los ojos y en tu cerebro para justificar conductas que tú entiendes que ya son parte de tu pensar sobre este asunto en particular. Sí, yo creo que es importante entender cómo el Estado, ¿verdad? O las personas que están tras esta estigmatización, cómo se valen de los medios noticiosos, de las plataformas sociales para poder propagar toda la ideología que ayudaría a que la gente compre la idea de que ciertas personas son indeseables. Y lo hemos visto en montones de ocasiones contra políticos en particular, y lo hemos visto también en cómo, digamos, se crea en la prensa la visión de que, por ejemplo, en Puerto Rico, en un estudio de prensa que nosotros hicimos, de mirando artículos, una selección de artículos en 2 décadas de prensa escrita en Puerto Rico con respecto a las personas que tienen un uso problemático de sustancias ilícitas, nosotros encontramos como todo, el 40 y pico % de todos los artículos enfatizaban características bien negativas de las personas que tienen un trastorno de uso de drogas en un país donde no ha habido nunca y todavía no lo hay, tratamiento efectivo para apoyar a estas personas, y donde la criminalización obliga a que alguien que tiene la enfermedad a ir a la cárcel, porque realmente si te cogen enfermo inyectándote en una esquina, eso es suficiente para llevarte a un tribunal y meterte preso. O sea que entonces si tú creas en la prensa, y este estudio que hicimos en prensa era impresionante, la cantidad de adjetivos y metáforas que se utilizaban para caracterizar en los artículos de prensa a las personas con un uso problemático de drogas, que ayuda entonces a que la sociedad los rechace. Porque lo más importante sobre el estigma es que el estigma genera distanciamiento social, y cuando el estigma proviene de las autoridades o de los sectores de poder, genera discrimen. Y el discrimen puede ser tan severo como lo que Salvador dijo de Duterte en Filipinas, que pudo matar y permitió que la ciudadanía matara a gente sin juicio, ¿verdad? Meramente por estereotiparlos y pensar si eran usuarios de drogas se podían matar libremente. Fíjate que en un estudio de prensa, ese estudio de prensa reporta que usuarios de drogas son descritos como peligrosos en 47% de los artículos. O sea que si tú lees la prensa y solamente te educas sobre las personas que usan sustancias a través de la prensa, 47% de los artículos son negativos sobre las personas que usan estas drogas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que tú desarrollas ya un estigma sobre toda persona que tiene uso problemático de drogas y no ves situaciones tan sencillas como esta. Mira, cuando yo fui administrador de AMSCA, nosotros teníamos 7 programas. Hubo al principio, habían 14 programas para tratamiento asistido con medicamentos, que era la metadona. Y esos programas se redujeron a 7. O sea, redujeron los programas más efectivos, que se sabe ya, que la ciencia sabe que el tratamiento asistido con medicamentos es el más efectivo para bregar con adicciones a opiáceos. Y sin embargo, se redujeron. ¿Por qué se redujeron? Pues porque la gente no quería los programas de metadona cerca de su casa, porque los alcaldes no los querían. Hubo alcaldes que se negaban. No, yo en mi pueblo yo no quiero metadona porque eso trae más adictos. Eso era mentira. Pero fíjate que eso hace que se redujeran los programas más efectivos. Entonces, los programas más efectivos en Puerto Rico son los menos que se les da fondos. O sea, hay programas, por ejemplo, los famosos programas que usan la bolsoterapia como una forma de curarte tu enfermedad, pues son muchas veces los más fondos que se le dan, pues porque tienen un prestigio que le están dando, ¿verdad? Pero sin embargo, los programas más efectivos y científicos son los más que se le quitan los fondos. O sea, que son contradicciones que se da como consecuencia del estigma. Ahora, entrando en Puerto Rico y la cuestión política, yo quisiera hacer 2 comentarios para enmarcar los comentarios futuros. Uno tiene que ver con el estigma que se creó aquí, lo creó obviamente el Partido Popular, de que todo lo que fuera un país soberano era un fracaso. ¿Okay? No le llamaban soberano, le llamaban independentista, sí. ¿verdad? Y entonces decían que, mira Haití,
Mira, buscaba los peores ejemplos. Sí. De hecho, de ahí que surge mi libro Soberanías Exitosas, porque yo quería presentar unos países de la escala de Puerto Rico poblacionalmente que cuando eran colonia estaban fracasados y una vez se convierten en países soberanos tienen éxito. Y en parte era para combatir ese estigma de que la independencia era sinónimo a fracaso. Claro. Eso fue lo que se creó. Y el otro punto es que también otra vez el Partido Popular es responsable de esto, de la cuestión de que todo lo que fuera independentista era comunista. Y obviamente eso vino ya después de la Revolución Cubana, el 59. Entonces, como venían tantos cubanos a Puerto Rico porque se le abrió las puertas, pues todos ellos hacían unos cuentos terribles de que estaban perdiendo las casas, etcétera. Y que se tenían que ir y por qué se fueron. Entonces eso añade de que se crea todo este estigma de que la independencia es igual a comunismo. Claro. Donde el comunismo ya prácticamente no existe. Y sin embargo es triste porque al día de hoy todavía uno oye discursos de Rivera Chats, por ejemplo, y así lo dice. ¿Qué comentario? Pues porque realmente ellos saben que el estigma ya internalizado en mucha gente con esas frases de comunista, de independentista, etcétera, todavía hacen que la gente pueda ser controlada en términos ideológicos. Y si tú controlas a la gente ideológicamente, también puedes controlar entonces conductas concretas como ir a votar por una sola cruz debajo de quien sea, ¿verdad? En ese sentido, el estigma es una herramienta que usa el político para mantener a las personas alejadas de pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico es el que te dice, yo voté el año pasado o hace 4 años por un partido, pero este año voy a ver si ese partido todavía representa mis mejores intereses o los intereses de mi país. Pero el estigma no te permite tomar esas decisiones de ser crítico sobre los partidos. O sea, y una de las cosas que nosotros recomendamos a la gente es que cojan las hojas de los partidos políticos, lo que ellos prometen, y vean cuáles se parecen más a la forma tuya de pensar. Porque, pero si tú vas con la idea de que tú vas a votar por tal partido como si fuera una religión, pues entonces el pensamiento crítico ahí se te va a la basura, ¿verdad? No hay pensamiento crítico. Y los políticos saben, muchos políticos saben eso, ¿verdad? Y lo que hacen es utilizan ese estigma para mantenerte a ti pensando en que la única opción es hacer una cruz debajo de quien sea, ¿verdad? Sí, y yo creo que los otros días estuve leyendo un artículo que publicó Manuel Rodríguez Banch, que me pareció interesante porque él precisamente está hablando de la estigmatización de las personas que abogan por la independencia y la demonización del socialismo o comunismo, producto de la propaganda de la que hemos estado hablando. Pero señala algo que es importante que también entendamos, y es que quienes se benefician del poder existente, de quienes están en el poder. Y una de las cosas que él señala es cómo el asunto del Tribunal Supremo de Estados Unidos de permitir los super PACs es una manera de darle poder a los sectores que están en contra de alternativas diferentes para el desarrollo del país, porque él, por ejemplo, menciona que estos super PACs, como uno en Puerto Rico, que está formado por grupos empresariales, tienen un capital tan extenso y han podido tener en pocos meses de un año millones de dólares para influenciar el discurso público. Entonces, habla específicamente de Democracia es Prosperidad, un super PAC, que lo que vemos entonces es cómo tú alineas los recursos que tienes para movilizar opinión pública de esos sectores poderosos con una prensa que también está bastante comprometida con los partidos de mayoría. Y entonces, cuán más difícil se hace cuando tampoco le dan espacio en la prensa a los grupos emergentes, de manera que la lucha es bien desigual, ¿no? Entre los grupos emergentes que proponen ideas innovadoras y estos grupos que ya se han estado beneficiando económicamente del status quo y que tienen mucho más dinero que todos los demás. De manera que uno de los retos grandes que tenemos en términos de un poco abrir y cambiar el discurso también recae en el asunto de la disponibilidad
que movimientos que están emergiendo puedan tener acceso, digamos, a los medios de comunicación. Y si, ¿verdad? El asunto de si aquí en algún momento habrá que repensar cómo se financian las campañas políticas, si habrá que, en algunos países entiendo yo que a los grupos políticos por ciertos meses se les da tiempo igual en los medios de comunicación, pero es algo que también ayuda a perpetuar la estigmatización, porque es ese discurso basado en estigma que se utiliza para contrarrestar las ideas innovadoras que puedan tener los grupos emergentes. Inclusive cosas tan básicas que otros países ya dominan, por ejemplo, el concepto de la segunda vuelta en la política es importante porque la segunda vuelta lo que hace es que consolida dónde están las verdaderas mayorías. Pero si tú ganas unas elecciones aquí con solamente el 30% de los habitantes, porque los demás se regaron los diferentes partidos, y tú vas a tomar medidas para todos los habitantes, no es justo que tú hagas eso si la mayoría de la gente todavía no te ha respaldado a ti en términos de los partidos. Por eso es que la segunda vuelta, yo creo que es una recomendación bien importante que se implante en Puerto Rico, porque te permite consolidar las mayorías verdaderas que tiene el país para tomar decisiones. Sí. No, yo coincido contigo, Salvador, dentro de este sistema. Yo lo que pasa es que creo en el sistema parlamentario, que son esas alianzas entre los mismos partidos y los candidatos. Ahora, yo creo que, Carmen, ¿cuáles son los estigmas que tenemos con relación a los sistemas parlamentarios? Te voy a dar uno. Pues que eso es cosas de Inglaterra. Cuando la mayoría de las democracias del mundo son parlamentarias. Pero por no te lo dicen los políticos, no, ¿verdad? Yo sé. Te ponen la venda en los ojos. Pero es curioso que esto de los PACs que tú mencionas, Carmen, que yo coincido que es nefasto para la democracia. Yo creo que es completamente antidemocrático porque tienes unas personas o unos grupos que tienen unos intereses particulares y están dominando el resultado de unas elecciones. Claro. Ahora, eso en Europa no sucede, ni en otras partes del mundo. Y Puerto Rico, mientras sea una colonia de Estados Unidos, no puede hacer nada. No puede cambiar esto porque lo va a proteger la decisión del Tribunal Supremo. Pero, por ejemplo, en España las elecciones duran, creo que son 4 o 5 semanas. Y toda la televisión, todos los anuncios de televisión son pagados por el Estado. O sea, el Estado le obliga a todas las estaciones privadas a de separar tantos números de espacios y los rotan en una forma democrática, o sea que ningún partido se beneficia. Así que lo que hace falta para los partidos políticos es más bien dinero para la organización interna, no sé, cruzacalle, o sea que es nada, porque el dinero grande es en los medios electrónicos. Y esa es una forma de ellos controlarlo. Y limitarlo a 6 semanas, y creo que son 3 días antes de las elecciones, nadie puede hacer ninguna campaña. Esa es la forma democrática. Sí. No, yo estoy 100% de acuerdo que estuvimos en España en julio, así que estuvimos pendientes de la televisión todo el tiempo. Pero fíjate que entonces el asunto es que aquellas personas como los que tienen los super PACs tienen la posibilidad de nutrirse de los recursos que tienen para fortalecer actitudes estigmatizantes hacia los otros partidos por todo ese discurso de que, ¿verdad?, de que lo que estamos hablando es de que estas agrupaciones lo que quieren es la independencia, o vincularse con política socialista, o populista, y entonces le meten esa idea, venden esa idea con mucha más efectividad porque tienen la capacidad de hacerlo a través de todos los medios de comunicación. Así que yo estoy 100% de acuerdo que nosotros tenemos que ir en esa dirección de cambiar el modelo. Que lo importante es que entendamos aquí que, por ejemplo, esa coalición que ahora están buscando 2 partidos en Puerto Rico, que es el Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, la gente debe abrirse a la posibilidad de tener una coalición de partidos porque eso te da opciones distintas. Pero si tú tienes ya prejuicios o estigmas contra esos 2 partidos, no te va a permitir pensar que a lo mejor es una buena opción para Puerto Rico. Salvador, más aún cuando el presidente de la Cámara de Representantes habla de una alianza diabólica. Sí. Que es una palabra fuertísima. Sí, muy fuerte, fuertísima. muy estigmatizante. Sí, porque ¿con qué uno asocia el diablo, verdad? Con lo peor, con lo malo, con el infierno. Sí. Entonces fíjate que el cerebro tuyo lo que hace es que agarra la palabra diabólica y la pone entonces entre todas las cosas peores del mundo, ¿verdad? Y no te permite pensar críticamente sobre a lo mejor un partido nuevo de gente joven que está tratando de convencerte de que hay caminos distintos a los tradicionales en las elecciones en el país. Te limita esa capacidad de pensamiento, ¿verdad? Con los estigmas. Pero tenemos que entender que
uno de los problemas grandes es la cobertura mediática que se le da a los grupos emergentes, porque verdaderamente todavía, ¿verdad?, se ve mucho, aunque está empezando a verse un pequeñito cambio en los medios masivos de comunicación, esta poca capacidad de darle a estos grupos la posibilidad de verdaderamente compartir, y lo que se ha enfatizado, como en el caso de Victoria Ciudadana, ha sido el caso de Mariana Nogales, por ejemplo. Y entonces ahí se demoniza un movimiento por lo que ha sido, ¿verdad? Lo que todos entendemos, y hasta ahora el tribunal así también lo ha visto, una treta en contra de una política puertorriqueña donde no se ha encontrado causa de todas las 20,000 cosas que le estaban achacando a ella. Entonces, pero ese control, contrarrestar ese discurso, requiere recursos, y entonces es difícil. Así que parte de lo que nosotros tenemos también es ese asunto de cómo los medios tienen la capacidad de publicar los discursos estigmatizantes de la oposición. Y la cosa se complica no solamente en términos políticos local, sino cuando tú tienes, por ejemplo, un presidente de Estados Unidos como fue Donald Trump, que en un momento dado habló de que los puertorriqueños eran unos corruptos y unos vagos. ¿Okay? Digo, él hablando de corrupción, sí. él que tiene un caso en el estado de Nueva York de todo su imperio privado de corrupción. En psicología eso le llamamos una proyección. Bueno, cuando habló de cambiarnos por Groenlandia, dije, bueno, por lo menos los daneses son más progresistas que los Estados Unidos. Por eso es que a mí me asusta tanto la posibilidad de que Trump sea electo, porque realmente es un primer paso hacia el fascismo. Es un primer paso hacia una dictadura hacia la dictadura combinada con factores democráticos. O sea, tú me elegiste como presidente para yo ser dictador. ¡Wow! Eso es lo que le espera a Estados Unidos y a Puerto Rico, desgraciadamente, ¿verdad? O sea, es que nosotros tenemos que pensar críticamente sobre cómo estos estigmas afectan la forma de pensar del puertorriqueño y del ciudadano norteamericano. No, y él ha sido bien claro de qué es lo que él quiere hacer, que va a ser dictador el primer día, que va a usar todos los recursos del gobierno para perseguir primero a los traidores del Partido Republicano. Esos son los primeros, y después la prensa y los demócratas. Y si él sale electo, estaría validado. Porque diría, no, yo lo dije al principio y fui electo. No, es bien... Que fue lo que hizo Hitler. Sí, Hitler salió electo. Sí. Él salió electo, él no fue un dictador, él fue después dictador. Exacto. Y yo creo que toda esa gente que ha estado detrás de Trump, los Steve Bannons de este mundo, son personas que conocen muy, muy bien cómo surge el régimen nazi, y que incluso estuvieron vinculados con Brexit y han estado, son personas que lo tienen bien claro, que no es difícil, porque Trump está también backed up, está respaldado por gente que tiene mucho conocimiento histórico. Por eso es que los puertorriqueños tenemos que pensar en elegir partidos que no sean cabizbajos con Estados Unidos, porque si Estados Unidos se torna una dictadura, nosotros tenemos que tener un partido aquí fuerte que nos defienda a nosotros de no empujarnos en ese tipo de corriente de un río salvaje, ¿verdad? Y esa posibilidad existe bien grandemente de que Estados Unidos se convierta en una dictadura. ¿Y qué vamos a hacer entonces si no nos preparamos para bregar con esa posibilidad? ¿Cuál ustedes dirían que es el impacto más grande que están teniendo los estigmas en esta campaña electoral en el 24? Bueno, yo creo que definitivamente todo, ¿verdad? El presentar la alianza como algo oportunista, eso me parece. El hecho de que definitivamente también han utilizado quizás de las figuras más activas y más exitosas, como la representante Mariana Nogales, para hacer daño. Cuando ella, por ejemplo, cometió un error en llenar unos documentos, que yo le decía a Salvador, si a mí me dan para llenar eso, yo hubiera cometido el mismo error, porque el encasillado indicaba que tú indicases tu participación en juntas de las cuales tú recibías ingresos. Y ella no recibía ingresos de ninguna de las que estaba participando. Entonces, yo creo que todo eso que ha ocurrido, empujado pues por estos sectores bien hábiles del PNP,
más todo lo que ellos han tratado de hacer, ¿verdad? O ya lograron hacer con el asunto de las candidaturas coaligadas, etcétera. Y ahora, a pesar de las posturas de los comisionados electorales del PNP y del PPD en la comisión electoral, de que no tienen, ¿verdad? No hay nada que detenga las alianzas. Yo pienso que ahí hay un problema muy serio, porque los Rivera Schatz y otros como ellos en este mundo tienen mucha cobertura y mucho acceso al discurso público. Esa es una de mis grandes preocupaciones. Y sí he visto algunos cambios en algunas posturas de algunos personalidades vinculados a los partidos tradicionales, que como que han podido decir, mira, las alianzas son legítimas, no hay nada ilegal en las alianzas. Pero eso es algo que definitivamente es preocupante. Por lo demás, ¿verdad? Yo no he visto y no sé qué piensan ustedes de si veremos algunas intervenciones directas de los Estados Unidos en términos de buscar maneras de también afectar las elecciones. En las elecciones. No sé si ustedes piensan que eso podría ocurrir. Pero yo no tengo ninguna duda de que Estados Unidos como país imperial lo ha hecho antes en todos lados, pero le interesa de que realmente las elecciones en Puerto Rico sean favorecidas por sus intereses y no por los intereses de nadie más. Y es natural que ellos piensen que ellos tienen que defender sus intereses. La desgracia de los puertorriqueños es que no tenemos a nadie que defienda los nuestros, los de Puerto Rico, los de Borinquen. Y esa es una desgracia para nosotros. Bueno, por último, lo otro que yo iba a decir es que tenemos que estar bien pendientes de cómo se continúan estigmatizando en los medios, ¿verdad? Los candidatos, porque eso es algo que, por ejemplo, ocurrió con Christie en la campaña electoral, para efectos de la candidatura para la presidencia por el Partido Republicano, donde utilizaron su obesidad como una manera de estigmatizarlo de muchas maneras diferentes, y que eso es algo que todavía, ¿verdad?, puede surgir con otros candidatos que estén presentándose para las elecciones. Bueno, en el programa de hoy hemos discutido el impacto de los estigmas en la política de Puerto Rico. Vemos como los estigmas es una condición que definitivamente le hace daño a la comunidad. Y que en realidad limita las opciones ciudadanas, y es algo que tenemos que combatir. Muchas gracias, Carmen y Salvador. Un placer, y gracias a ti por invitarnos. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode.